La primera palabra que quiero pronunciar frente a ustedes es gracias. Gracias a la Universidad Anáhuac del Sur, a su consejo, a su rector, Javier Vargas Díez Barroso, a mi padrino, el maestro Jorge González, a los miembros del claustro académico, a tantas lindísimas personas que han venido a acompañarnos en este acontecimiento relevante para la universidad. A todos ellos, a todas ellas, muchísimas, muchísimas gracias. Este doctorado honoris causa que hoy se me otorga lo recibo conscientemente de que lo hago de manera inmerecida. Pues cuando uno revisa la vida, sobre todo cuando uno ha pasado largas semanas de silencio, de reclusión en un hospital, por ejemplo, hay tiempo para revisar la película de la vida. ¿Cuántas cosas hubiera querido uno hacer mucho mejor en el servicio de los demás, comenzando por la propia familia? Sin embargo, somos viandantes. Caminamos hacia la casa del Padre y el proceso de caminar y vencer los obstáculos y pisar piedras y torcerse el tobillo y fracturarse por una caída y forma parte de ese proceso de ir mejorando cada día como persona y por lo tanto es claro que aun cuando falte mucho para sentirse uno satisfecho, lejísimos para sentirse satisfecho de lo hecho, ni duda cabe de que se avanza, aunque así sea un granito de arena. Decía don Jorge González que en una de sus expresiones que aquí se vería de qué estaba yo hecho. Bueno, pues yo creo que estoy hecho de amor de Dios. La única diferencia entre las personas es que todos estamos hechos de Dios. Unos nos damos cuenta y otros no se dan cuenta. Pero estoy hecho de amor de Dios. Y cuando tú te das cuenta de que estás hecho de amor de Dios, entonces quien obra en ti es Dios, no tú. Lo que Él espera de ti es ese sí incondicional que te permita cumplir la vocación, la misión que Dios está esperando que cumplas. Esta universidad me da muchísimo gusto que sin renunciar, que continuando de manera habitual como universidad que es su quehacer científico-técnico, la investigación metodológica para buscar la verdad, que siga buscando también de frente las respuestas al problema del sentido último de la vida y de la relación del hombre con Dios. Convencida, como está, de que la fe y la razón no se excluyen, sino que se complementan. Me interesan, sí, especialmente, y este fue el gran motivo para aceptar este espléndido doctorado honoris causa, me interesan especialmente los jóvenes, y los jóvenes de esta prestigiosa universidad, quienes se están preparando, sí, académicamente, pero también con un vigoroso esfuerzo de liderazgo para transformar México a la luz de los valores eternos. Por ello, más que una erudita reflexión, cuyo destino sea, en el mejor de los casos, algún rincón de la biblioteca, me preocupa el tema más trascendente que pueda haber para alguien que se dice seguidor de Cristo, cristiano, y que asume todas las consecuencias inherentes. El ser humano nace, vive, muere con dos sellos:
El ser humano nace, vive y muere con dos sellos indelebles. El sello de criatura de Dios, que le comunica la inmensa dignidad que posee, precisamente por haberlo creado a su imagen y semejanza. Y el sello de su irrenunciable vocación social, que le exige ser común unión con todos sus semejantes, si quiere realizar la vocación que él y nadie más que él puede y debe realizar durante su existencia temporal. Nadie es prescindible. La mayoría de las personas se detienen a reflexionar en el segundo sello y se apoyan con frecuencia, mutilándola, en la expresión del propio Jesucristo, cuando afirma: dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. En el afán de dar al César lo que es del César, se olvidan de que hay que dar a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? Pues señores, esta respuesta no admite matices. Nada más y nada menos que de Dios es la integralidad de la persona humana en todas las manifestaciones de su vida. Porque el pensamiento amoroso de Dios, el que da la vida al ser humano, es precisamente Él que de ninguna manera deja de pensarnos un solo instante. Hay quienes pretenden construir una visión antitética, opuesta entre ambos sellos, de manera tal de que darle a Dios lo que es de Dios implicaría arrebatarle a la sociedad y al Estado lo que les corresponde y viceversa. Por eso Nietzsche, con toda tranquilidad, llega al atrevimiento de decir: Dios ha muerto. Así el Estado no tiene que compartir con nadie el dominio del hombre. Otros más excluyen totalmente de la vida pública la presencia de Dios y prefieren prescindir del primer sello, arrinconándola a la mera vida privada, arguyendo razones históricas, no siempre apegadas a la verdad. La historia oficial de México es más oficiosa con frecuencia que oficial. Y desde luego, también fundándose en algunos acontecimientos graves, errores humanos de clérigos en diferentes épocas de la historia de la humanidad, que en efecto han propiciado un desajuste, violencia en las relaciones entre lo temporal y lo espiritual, y que después se han convertido ya en lo que conocemos como la leyenda negra por parte de diferentes corrientes de pensamiento. Bueno, pero hombre, si a las personas les quemó el jocoque, el remedio no es tirar el jocoque, el remedio es ponerlo a la temperatura correcta. El remedio es encontrar la fórmula para una correcta convivencia entre estas dos realidades irrenunciables del ser humano. Dar a Dios lo que es de Dios no es un asunto privado. No es un asunto privado. Dar a Dios lo que es de Dios no es un asunto privado. Es un asunto personal, eso sí. Porque la fe no se le impone a nadie. Porque ser cristiano es encontrarse personalmente con Cristo y pedirle que nos transforme en el amor, por el amor, para el servicio de los demás. Porque Cristo, camino, verdad y vida, nos legó una fe cuyo objeto no es que cada cristiano cumpla ciertos preceptos y prácticas externas, sino que cada cristiano y todos juntos transformemos la realidad temporal con el espíritu del Evangelio, que es el espíritu del amor, de la justicia, de la unidad y del bien. Es cierto, claro, a partir de la premisa de que el reino de Dios, el reino de Jesús, no es de este mundo, pero da la casualidad de que el único lugar en el que los hombres preparan el reino de Dios es justamente este mundo. No nos esperemos a ver si en el purgatorio nos toca hacer nuestro pedacito para construir el reino de Dios. El reino de Dios se construye aquí. ¿Cómo podría un cristiano seguir a Dios, en particular a Cristo Jesús, si niega su relación primaria con Él? O por lo menos, si la asume como si fuese un asunto privado, dejando de ser lámpara que ilumina y sal de la tierra. Pienso que la mayor censura a Dios en la vida pública, proviene
de los cristianos que nos autocensuramos para hacer y decir solamente lo políticamente correcto a los ojos de los demás. El catolicismo no es una religión del libro, no es una religión de prácticas externas, es la religión del encuentro personal con Cristo, que todo lo transforma gracias al amor. Todos los cristianos tenemos la misma misión básica: llevar a Cristo al mundo y llevar el mundo a Cristo, es decir, tenemos la misión de ser testigos. Es claro que en aras de la libertad religiosa, cada persona tiene derecho a realizar las prácticas de culto externo propias de su fe, cualquiera que ésta sea, sin afectar el orden público. Pero esta reflexión, en el caso sobre todo mexicano, doy por sentado que en lo general, en nuestro contexto jurídico, no hay trabas para hacerlo con toda naturalidad. El reto más profundo consiste en vivir con naturalidad tales prácticas externas como un derecho humano irrenunciable, realizando al mismo tiempo el encuentro con Jesucristo en el otro para transformar la realidad temporal con el espíritu del Evangelio en la política, en la economía, en la cultura, en lo social. Siempre con alegría. El cristiano que ahí anda cargando su ceniza sobre la cabeza y estas cosas, oh, qué santo soy, que cuánto me sacrifico, no sirve absolutamente para nada, más que para dar lástima. Pero el otro enfoque, sí, con alegría, pero con profesionalismo. El cristiano tiene que transformar el mundo justamente porque sabe cómo hacerlo. A la luz del amor, sí, pero a la luz de los conocimientos específicos que requieren buenas políticas sociales, que requiere la conducción de una buena empresa, en fin, a la luz de las condiciones de la vocación específica. Un arzobispo de Denver tiene una frase que me parece muy aceptable, muy atinada, cuando dice, Charles Chaput: como creyentes tenemos obligaciones, como ciudadanos también. Tenemos que honrar ambas o no honraremos ni unas ni otras. De hecho, la quiebra moral de la vida de muchas personas, tanto en su ámbito privado, que inevitablemente acaba siendo público, como en la vida pública, acaban por traicionarse recíprocamente. Para que el servicio a los demás sea eficaz, el cristiano ha de prepararse toda su vida para ejercitar, sea cual sea su profesión, un liderazgo integral capaz de contribuir a eliminar las causas estructurales de la pobreza, a darle plena vigencia al Estado de Derecho, a propiciar una justa distribución de la riqueza, a crear un ambiente de pleno respeto a los derechos humanos, incluido el de la libertad religiosa, a respetar y promover el principio de autoridad y a las instituciones, a participar activamente en democracia, a hacer un uso responsable del medio ambiente, a educar siempre desde la perspectiva del amor que le permita ver en cada persona el rostro de Cristo. Puesto que la relación con Dios no es personal, puesto que la relación con Dios es personal, pero no privada, la sociedad y el gobierno deben promover el respeto a todos los credos religiosos en el marco, como lo dice Sarkozy, presidente de Francia, de una laicidad positiva que permita aprovechar toda la herencia religiosa innegable e irrenunciable que permea toda nuestra cultura, particularmente en los países de origen y trayecto cristiano y en México en lo particular. Ningún Estado que pretenda construir el bien común, aprovechando todas sus fuerzas, toda su historia, toda su cultura, puede darse el lujo de prescindir, de ocultar, de soslayar esos principios que están en el punto de partida de nuestra propia civilización. Por eso, todavía, Cardenal Ratzinger afirma que el Estado laico, es decir, la legítima autonomía entre lo temporal y lo espiritual, es una conquista de la civilización.
algunos de mis amigos de los medios masivos de comunicación les costaba un poco de trabajo que yo sostuviera el principio del Estado laico y al mismo tiempo el principio del compromiso de una fe actuante. Pues que no se escandalicen, el Estado laico no se ha movido un ápice, no se ha conmovido un ápice, y sí hemos, como sociedad, sí tenemos la posibilidad de ir recuperando estos valores trascendentes que están en la esencia de nuestra formación, dentro de la cual lo religioso es fundamental para todo el pueblo mexicano. Y luego, en una sociedad pluralista, dice Juan Pablo II, la laicidad es un lugar de encuentro y comunicación entre las diversas tradiciones espirituales y la nación para de esa manera enriquecer el ser nacional. El cristiano que vive en el mundo, que participa en la política, en la economía, en la cultura, en lo social, tiene el deber de trabajar para lograr estándares éticos cada vez más elevados en la convivencia social, siempre usando y solo usando argumentos propios de la razón, sin condenar jamás a las personas, sino al mal en sí mismo. Pero que quede claro, en ningún momento se pone en riesgo el Estado laico. A nadie se le impone una religión, pues el cristiano actúa a la luz natural de la razón y se favorece de la inclusión y la tolerancia. Al prescindir del hecho, por un laicismo excluyente, jacobino, de la presencia de las grandes religiones, así sea solo a través de los laicos, la sociedad y el Estado agudizan los problemas de la convivencia, pues parte importante de la crisis moral que vive nuestra sociedad proviene del abandono por parte de muchos de los fundamentos morales de la convivencia, el cumplimiento de la palabra empeñada, la justicia, el amor, la veracidad, el respeto irrestricto a la vida y a la familia, el respeto a la propiedad, el cuidado de los más débiles, la justa distribución de la riqueza. ¿Qué hay en el encallecimiento de nuestros cárteles de droga o de secuestradores? Lo que hay es simplemente ese abandono radical de estos valores éticos escritos desde siempre en el corazón de los hombres y ya también sin un soporte religioso adecuado. Afirmo hoy más que nunca que la vida pública requiere de mujeres y hombres de vigoroso carácter moral, con una sólida formación espiritual y con un compromiso indeclinable de ser cristianos de tiempo completo. Ser cristianos de tiempo completo, al servicio de la nación. Bien vale la pena gastar nuestra vida al límite al servicio de Jesucristo, conforme a la parábola de los talentos. No pretendamos llegar ante Él como jubilosos jubilados, sino como incansables trabajadores de la mies. El cristiano tomará fuerzas con naturalidad de la vida diaria de sacramentos y de oración, de preferencia en familia. En mi opinión, lo que les falta a muchos católicos en la vida pública es un vigoroso acompañamiento en el estudio, en la oración y en el sacrificio y en la práctica de los sacramentos. Pienso que urge que actuemos con más eficacia el campo de la convivencia social, pues ahí se dan las más variadas relaciones entre los hombres. De hecho, es indispensable devolverle a la democracia fundamentos sólidos de valores eternos derivados del orden natural de las cosas, pues la democracia, despojada de valores estables, tiende a la anarquía, pues solo prevalecería la creación de convencionalismos para la convivencia por la vía de la construcción de mayorías parlamentarias. Hoy decidimos que un bebé concebido de 12 meses es una cosa, mañana decidimos que sea de 18
y pasado mañana decidimos que sea de 24 semanas. Esos convencionalismos de mayorías parlamentarias han venido sustituyendo, sin duda, los valores eternos. Es imperativo que el Estado de Derecho tenga, pues, su mayor fortaleza en normas positivas fundadas en el derecho natural. Hoy hay un razonable acuerdo en que la libertad económica, con matices, la democracia con sus particularidades, son las maneras más adecuadas para organizar la convivencia entre las naciones y al interior de las mismas. Sin embargo, cuando analizamos con más agudeza nuestra época, y no me voy a meter aquí al tema del cambio de época, la disputa pública y cultural ya no está centrada en el modelo económico ni en el político, sino en los valores que le dan sentido a la persona, que explican de dónde viene y a dónde va y que le dan orientación a su conducta. Hoy somos parte de una batalla antropológica cultural en la que el poder político reclama para sí la facultad de definir al hombre, muchas veces socavando su libertad y dignidad. Ante esta realidad, la verdad acerca de la persona humana, conocida por la razón e iluminada en su totalidad por la revelación, constituye el arma fundamental para dar la batalla y para la defensa y promoción del ser humano. Y entonces, retomo el primer sello, es que en efecto, en el momento en que olvidamos que el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios por un acto de amor personalísimo, en ese momento el ser humano pasa a ser lisa y llanamente o un comprador o un votante o lisa y llanamente un trabajador. Algunas personas piensan que obtener éxito material y vivir congruentemente la fe es imposible. Es esta una premisa falsa de la cual hay muchos ejemplos. No obstante, es cierto que en diversas ocasiones el cristiano tiene que elegir entre su éxito personal y la fidelidad a Cristo. Y esto sucede especialmente en lo político y en lo económico. Hay que ser valientes, sí, en efecto. Hay que dejar pasar negocios ilícitos, hay que dejar pasar asociaciones dudosas, hay que dejar pasar productos que un católico no puede producir y comercializar. Pero es un hecho, está clarísimo, y aquí hay ejemplos bellísimos de cómo se puede y se debe avanzar simultáneamente en ser un buen cristiano, en incidir en la vida de la comunidad y al mismo tiempo en construir un razonable éxito económico visible a los ojos de todos. El hedonismo, materialismo, individualismo que prevalecen en nuestro tiempo no borran, pero sí opacan el primer sello al que he hecho alusión. El ansia de dinero, poder, placer y éxito avasalla muchos corazones. El cristiano que suele hacer de su fe en Jesucristo un asunto privado, difícilmente descubrirá en su encuentro con el otro un encuentro con Jesucristo que lo transforme a Él en el amor, por el amor y para el amor, y por lo tanto habrá de prevalecer, habrá de hacer prevalecer sus apetitos personales por encima aún del bien de los demás. A lo largo de mi vida he aprendido algunas cosas, muchas, las suficientes. De hecho, me bastaría con haber aprendido una, cómo se regresa a la casa del Padre. Todo lo demás es superfluo. He aprendido algunas cosas de parte de mi propia familia, de mis confesores, de mis maestros, de mis amigos, de muchas personas aparentemente antagónicas, por ejemplo, exmiembros de la guerrilleros del 68, y todo el mundo me ha ayudado a ir descubriendo el camino. Pero lo más importante, me han ido ayudando a descubrir que el camino consiste en amar la voluntad de Dios y a pedir perdón. Porque lo importante durante la vida temporal es conocer el camino de regreso a la casa del Padre, confiado en su misericordia, cosa que sin duda
sin duda, se expresa en el mandamiento nuevo, pero que se desglosa de una manera espléndida en la oración del Papa Clemente XI, que rezo con todos mis equipos de trabajo desde hace muchos años y que han producido abundantes frutos, todos ellos porque son mujeres y hombres de fe y de bien, con sus dos sellos bien puestos. A todos ellos que me acompañaron en tareas descomunales a veces, gracias y que Dios les bendiga. Esta oración sintetizada, porque seleccionamos algunos párrafos, dice así: creo en ti, Señor, pero ayúdame a creer con firmeza. Espero en ti, pero ayúdame a esperar sin desconfianza. Te amo, pero ayúdame a demostrarte que te quiero. Estoy arrepentido, pero ayúdame a no volver a ofender. Que tu sabiduría, Señor, me dirija, tu justicia me reprima, tu misericordia me consuela, tu poder me defienda. Todo aquello que quieres tú, Señor, lo quiero yo precisamente porque lo quieres tú, como tú lo quieras, durante el tiempo que tú lo quieras. Dame tu gracia para ser obediente con mis superiores, comprensivo con mis colaboradores, solícito con mis amigos y generoso con los que se dicen mis enemigos. Ayúdame, Señor, a superar con austeridad el placer, con generosidad la ira, con fervor la tibieza, que sepa tener prudencia al aconsejar, valor en los peligros, paciencia en las dificultades, sencillez en los éxitos. Enséñame, Señor, a comprender la pequeñez de lo terreno, la grandeza de lo divino, la brevedad de esta vida y la eternidad futura. Concédeme una buena preparación para la muerte y un santo temor al juicio para librarme del infierno y obtener tu gloria por Cristo nuestro Señor. Voy concluyendo. De manera muy especial, quiero hoy, y sé que a ella le apena mucho, pero no cumpliría mis deberes de amor y de justicia si no lo hiciera. Quiero hoy de manera muy especial agradecer a mi esposa Rosa Marta. Ella y yo fundamos nuestro hogar hace 35 años. Un hogar lleno de luz y alegría y también de cruz y pobreza, del cual brotaron, por obra del amor, 5 hijos, hasta ahora 6 nietos. No solo fue una fundación, fue una fundición en donde ambos tuvimos siempre una absoluta identidad de medios y fines. Mi esposa, como debe serlo la de cada uno de ustedes, es una gran mujer. Yo creo que nuestro Señor hubiera estado en un problema con la distinción que hace en casa de Lázaro entre Marta y María, porque mi esposa es al mismo tiempo Marta y María. Entonces, ¿cómo nos habría dejado ese ejemplo? No lo sé, pero habría tenido alguna ocurrencia seguramente. Es una mujer extraordinaria que a la vez que atiende lo material, atiende de manera exquisita lo espiritual. Rosy ha sido, es y será el amor, la inspiración de toda mi vida. Gracias, mi Rosy, pues, por haber caminado delante de mí varias veces. No, detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. No, es que siempre van al lado. No, ella iba adelante, que no quede. Gracias por tu alegría, gracias por tu capacidad de darte a los demás, gracias por ser tan previsora, gracias por tu capacidad de amar. Jóvenes, tomen clara conciencia
de que son hijos de Dios, de que están hechos a su imagen y semejanza, de que están de paso en la tierra y de que lo que le da sentido a la vida es precisamente el amor, la capacidad de entregarse para buscar, para propiciar el bien de todas y todos. Asegúrense de que en cualquier decisión económica, política, cultural o social, la persona esté en el centro para preservar y promover su dignidad, pues ello forma parte del plan de la salvación, pues cada persona vale más que todo el universo creado y por eso fue pagado al precio de la sangre de Cristo. El cristiano, consciente de sus dos sellos, tiene que saber acerca de Dios y acerca de su específica profesión para que pueda servir con eficacia, sin pretextos, consciente de que amar es lo que le da sentido a la vida, pues solo por amor podemos aspirar a construir el bien común del hombre en esta tierra hacia la eternidad. El lema de su universidad, muchachos, es hermosísimo. Se puede traducir de muchas maneras. A mí me gusta mucho aquella traducción. Hay que ahogar el mal en bien. Ahogarlo quiere decir, hay que anegarlo, hay que ser tan buenos, realmente tan buenos, que el mal se hunda. Bueno, me parece que es un precioso lema de la universidad y como todo esto implica retos muy importantes, no puedo dejar de evocar un lema muy en boca de Juan Pablo II, que sobre todo cuando se refería a los jóvenes y que a mí me caló hondo, ciertamente desde la primera visita. No tengamos miedo, no le tengamos miedo a los que matan el cuerpo, tengámosles miedo a los que matan el alma. Y recuerden, aquel que me reconozca delante de los hombres, yo le reconoceré delante de mi Padre. Se oye más fuerte al revés. Aquel que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias.